Melconian y La Spina pidieron cortarle el rollover a la Argentina. Y eso desataría una hiperinflación y llevaría a cerca del 90% de los argentinos debajo de la línea de la pobreza, generando un caos social. Mire, ¿sabe qué? Yo entiendo que para los políticos ganar una elección sea importante, pero ¿sabe qué? Para mí, usted no puede estar así pidiendo algo que hunda al 90% de los argentinos en la pobreza. Tenemos el placer de saludar al candidato a presidente por Libertad Avanza, que es el señor Javier Milei. Javier, tanto tiempo, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Gabriel? Un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Lo mismo, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, estamos muy bien, estamos muy tranquilos. Bueno, a ver, es un Milei más moderado. Yo voy a tratar de reproducir algunas preguntas que tengo ganas de hacerle después de haber ganado contundentemente las PASO. Algunas preguntas que se estuvieron dando vuelta y siempre me gusta clarificar con el protagonista. ¿Hay un Milei más moderado en la recta final de aquí a octubre o es el mismo Milei? Es el mismo Milei de siempre. Lo que sucede, le cuento, Gaby. Sí. A ver, el tema es el siguiente. Juntos por el Cambio, tratando de asustar y espantar a la gente, muestra videos míos de hace 7, 8 años, donde básicamente la dinámica de esos momentos era otra. O sea, yo iba mucho a Intratables. En ese momento yo me encontraba con 15 personas agrediéndome de manera simultánea. Recuerde que en aquel momento decir que uno era liberal era casi como un insulto. Sí. Era un motivo de vergüenza. Entonces, siendo uno liberal, era agredido por todas las personas que estaban en ese momento. Además, en ese momento había mucha presencia kirchnerista en los paneles y la técnica del kirchnerismo siempre era hablar arriba de la persona que estaba explicando y varios a la vez. Entonces eso hacía que uno tuviera que levantar la voz, porque si no era aplastado por los kirchneristas. Ahora, si usted se fija, conforme fue pasando el tiempo y yo fui ganando espacio y fui llegando a lugares donde voy haciendo mano a mano, se va a encontrar con una versión, digamos, absolutamente serena, tranquila, sin exabruptos, es decir, apasionado, pero sin esa situación donde tenía que estar siendo sometido a la violencia de 15 personas. De hecho, yo las vueltas de la vida me hizo amigo de una de las personas que estaban en los paneles, y una de las cosas que promovían desde esos paneles eran que justamente se me agrediera de manera directa. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y entonces, en realidad, yo creo que sigo como siempre. Lo que pasa que antes estaba en un contexto donde había 15 personas agrediéndome de modo simultáneo. Javier, en las últimas horas se ha manifestado el expresidente de Uruguay. Sabemos que la ideología es contrapuesta completamente. Pepe Mujica pidió socorro ante un triunfo suyo, ante el triunfo suyo y un posible triunfo en las elecciones. Dijo, es un loco. A ver, lo que quiero preguntarle es, de aquí a las elecciones, ¿van a tratar de instalar esto, que usted es un loco, que usted no puede ejercer lo que en algún momento dijo que podía llegar a ser, que en un ratito se lo voy a preguntar? Digo, ¿la idea es tirarle con esto a Milei de cara a octubre? ¿Que es un loco? Sí, es una de las tantas cosas con las que me han tratado de ensuciar a lo largo de toda la campaña, y esto es una parte más. Pepe Mujica es parte del Foro de San Pablo, o sea, es un socio del kirchnerismo. Así es que a mí no me sorprende que diga todo esto, porque aparte yo soy una espada a nivel internacional de las ideas de la libertad. O sea, yo no solo combato a los socialistas de los distintos pelajes en Argentina, los combato a nivel mundial, o sea, y soy conocido a nivel mundial por dar esa pelea, digamos, que nosotros llamamos la batalla cultural. Después las circunstancias de la vida a mí me llevaron a meterme en política, pero no me sorprende que alguien del Foro de San Pablo, o sea, nuestros enemigos, diga semejante barbaridad. Sería bueno que tratara de discutir las ideas conmigo, y sería bueno que él le explique, siendo un señor grande, habiendo visto tantas cosas, que explique por qué, digamos, él adhiere a una ideología que ha sido siempre en todo lugar un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. No nos olvidemos que esos asesinos mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces,
La verdad es que lo que me pueda decir ese hombre, digo, sería bueno que me discuta desde los datos, desde el planteo ideológico, sí, pero que tenga que caer en una falacia ad hominem de esas características significa que perdió antes de empezar. Javier, quiero hacer una pregunta muy puntual que tiene que ver con el tema de la dolarización, que a mi entender, conociéndolo usted y habiendo hablado con usted muchas veces sobre este tema, me parece que se la trata chabacanamente, y yo se lo quiero preguntar con la seriedad que me caracteriza y con la seriedad que lo caracteriza a usted siempre para darme una respuesta. Siempre usted tuvo la idea de la dolarización. Hoy lo que se está discutiendo es si la dolarización se puede hacer inmediatamente, si no se puede hacer inmediatamente. Usted en algún momento había manifestado que esto se puede hacer inmediatamente porque ya había conseguido los fondos o no. Digo, a mí lo que dijo, lo que dirá, mucho no me importa. Lo que sí me interesa es saber hoy del Javier Milei, que está muy cerca de ser electo presidente de la Argentina, ¿qué va a pasar con la dolarización? Si se puede hacer inmediatamente, si no se puede hacer. Digo, ¿cuál es el proceso de la dolarización en la Argentina y cómo va a ser la transición si esto tarda de llegar la dolarización? Porque usted me dice, yo tengo la dolarización, cuando tengo la dolarización ahí empiezo a luchar fuertemente con la devaluación, dólar mata inflación. Yo le pregunto, si esto tarda un tiempo, ¿qué hacemos en el medio para que esa transición no me genere inflación? Y usted sabe que tiene todo el tiempo del mundo para responderme esto, que es algo que me parece que le importa al bolsillo del ciudadano. A ver, vamos, el tema de la dolarización instantánea, eso nunca yo dije que fuera instantáneo, ¿sí? A ver, aun cuando uno consiga los dólares para el rescate de las LELIQs, sí, el rescate de las LELIQs demanda entre 30 y 60 días. Sí. Las LELIQs, que es la parte más fácil de rescatar en términos operativos y de tiempo. Después usted tiene el tema del rescate de la base monetaria, que también tenemos los dólares que tenemos en el Banco Central alcanza para rescatar la base monetaria, que de hecho hoy es menos de 10.000 millones de dólares la base monetaria en Argentina. Y cuando usted suma la posición de oro, DEX, BIS y CEDESA, Argentina tiene los dólares para hacer el rescate de la base. Dicho sea esto, ¿qué es lo que pasa? En Ecuador lo impulsaron compulsivamente, la dolarización, en 3 meses. ¿Y qué es lo que pasa? Gabriel, el billete más grande de Argentina vale menos de 3 dólares. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un problema operativo con los billetes chicos. Hay que conseguir billetes chicos. Sí. Entonces, eso ya de por sí tiene un problema operativo. En Ecuador, a los 3 meses no lo pudieron hacer, lo extendieron 3 meses más. A los 6 tampoco pudieron, recién pudieron hacerlo a los 9 meses. En el caso de El Salvador, usted lo que tiene es que era optativo, la gente iba cambiando los colonos optativamente. Claramente la situación de inflación que tenía Ecuador era muy parecida a la Argentina y la de El Salvador no era esas características. Y entonces tardó 24 meses. Lo que nosotros estamos proponiendo es un esquema intermedio, que es que la gente cambie el dinero cuando quiera, por esta cuestión operativa de los billetes chicos, que digamos, o sea, eso no es un tema menor, porque si no se caen transacciones. Y en ese contexto, una vez que se convierte 2/3 de la base monetaria, ahí se ejecuta la dolarización. La verdad es que, digamos, si se parece más a Ecuador, tardaremos 9 meses, si se parece más a El Salvador, tardaremos 24 meses. Bien. Es decir, es una cuestión de índole operativa. En el medio, ¿cómo hago para que no se me vaya? Yo sé que usted me va a decir, voy a bajar el gasto público, voy a bajar la impresión, digo, no voy a imprimir billete como loco. Digo, ¿ese es el secreto también, bajar el gasto público, la no impresión, para bajar la inflación hasta que yo pueda dolarizar? A ver, una vez que usted determinó el marco de la dolarización, el tipo de cambio queda fijo, ¿sí? Que va a ser el tipo de cambio de mercado, digamos, hoy sería 750 pesos. Sí. Es el tipo de cambio de mercado, que es el de verdad, no el de mentira que es el que maneja el gobierno. En ese contexto, sí, usted puede pasar las transacciones de pesos a dólares en la moneda que usted quiera, en función del problema operativo de los billetes, porque el problema acá grande es el problema operativo de los billetes. Al mismo tiempo, nosotros claramente vamos a avanzar en un ajuste fiscal. Nosotros en el primer año ya proponemos ir a déficit financiero cero. Cero. Es decir, no solo cubrir el resultado operativo, sino además cubrir los intereses. Es decir, nosotros estamos yendo por un ajuste fiscal más profundo que el que pide el Fondo Monetario Internacional.
para que se despeje todo tipo de duda acerca de la cuestión fiscal y la necesidad de recurrir al Banco Central en caso de que no hubiera financiamiento. Por lo tanto, o sea, esa es otra parte fundamental del programa, es decir, el programa tiene una arista fiscal, una arista, digamos, laboral, una arista monetaria y una arista comercial, sí, obviamente. Es decir, entonces, ¿por qué? Porque contempla cada uno de los elementos. Ahora bien, acá hay un tema que no es menor, que es lo que está señalando Gabriel. Sí. Es que en la transición sí va a haber inflación en dólares, y eso es cierto. Pero el precio que más va a subir en toda la economía, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? El que está más atrasado de todos. Los salarios. Los salarios. Los salarios en dólares van a literalmente volar. ¿Pero por qué eso, Javier? Le cuento cómo es. En economía hay algo que se llama efecto Hume-Cantillon, sí, que obviamente se imaginará que el 99,5% de los economistas no tienen ni la más remota idea de lo que es. Sí. Vamos a... que describe el proceso bajo el cual... Supongamos que yo tengo una caída en la demanda de dinero. Sí. Entonces cae la demanda de dinero, o sea, salgo de la demanda de dinero, ¿qué hago? Compro dólares, sube, sí, el precio del dólar. Pero lo que está pasando es que pierde poder adquisitivo el peso, no que está subiendo el dólar. El dólar sube primero, claro, sí, porque es un activo financiero. Una vez que sube el dólar, ¿qué sube? Suben el precio de los transables. Sí. Una vez que sube el precio de los transables, como el dinero sigue perdiendo valor, sube el precio de los mayoristas. Después sube el precio de los minoristas. Uh-huh. Y por último, ¿cuál sube? El salario. El salario. ¿Sí? Entonces, cuando usted tiene un proceso de aceleración inflacionaria, ¿qué pasa? Como el salario corre de atrás, el salario real va cayendo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, está perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo freno el salto del dólar? ¿Se frena el salto del dólar? ¿Se frena el salto de qué? ¿Del salario? Se frena se frena el salto de los transables. Ah, de los transables. A los mayoristas ya habían empezado a subir, con lo cual suben menos. Sí. Y los minoristas también suben menos. ¿Y cuáles son los que sí suben mucho porque estaban muy atrasados? Los salarios. Cuando usted mide los salarios en dólares, los salarios en dólares vuelan. Entonces, esto va a permitir, esa estabilización monetaria, lo que va a permitir son dos cosas muy importantes. Una es una recomposición salarial en dólares furiosa. Claro, que el salario le gana a la inflación. Exactamente. Sí, pero además gana en dólares. Claro, no, por supuesto, que el salario en dólares le gana a la inflación en dólares. Exactamente. Entonces, y ahí usted lo que tiene es que van a bajar la cantidad de pobres e indigentes. Ese es uno de los efectos muy positivos que tiene. Sí. Es decir, usted mete un shock distributivo hacia la gente que produce, que labura, o sea, los deja de robar con el impuesto inflacionario que se lleva 25.000 millones de dólares. Usted le está devolviendo a los argentinos de bien 25.000 millones de dólares. Mire, si como sería un programa social de 5 puntos del PBI, o sea, una enormidad. Pero no solo eso. La clave para que un programa de estabilización sea exitoso es que sea creíble. Sí. Usted, para que sea creíble, tiene que tener reputación. La verdad es que Argentina no tiene reputación. Pero ¿qué es lo que pasa? Como la dolarización es irreversible, uh-huh, y eso lo muestran todos los procesos de los países donde se dolarizó, una vez que la gente se aseguró la estabilidad monetaria, no quiere volver más a la locura. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente se vuelve creíble. ¿Por qué? Porque usted no puede volver atrás. Y eso lo que hace es que el efecto del programa de estabilización sea expansivo. Entonces usted va a tener una suba en el nivel de actividad, en el nivel de empleo y una mejora de los salarios reales, sí, además por la mejora en el nivel de actividad. Está perfecto, está clarísimo. Ahora, déjeme preguntarle algo, no es una chicana, pero es algo... ¿Lo puedo plantear sí al revés? A ver, la pregunta sería, si están todos estos efectos tan claros, tan avalados por la evidencia empírica, por la teoría económica, la pregunta sería al revés. ¿Por qué no lo quieren hacer? Y yo tengo la respuesta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los políticos nos roban con el señoriaje 25.000 millones de dólares. Claro. Los políticos quieren que esa plata, tenerla ellas, en lugar de que la tenga la gente. Uh-huh. ¿Y por qué dicen que usted no? Porque hay dos preguntas. ¿El no lo quiere hacer o el no lo puede hacer? ¿Por qué dicen que usted no lo puede hacer? Usted ellos van a decir que no lo puede hacer. ¿Qué quiere? Digo, o sea, ellos están defendiendo sus intereses. Está bien. O sea, y los economistas ladrones que defienden el señoreaje van a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque son socios los políticos. Usted reafirma que lo puede hacer en este tiempo que marcó y que va a dolarizar.
es que mi intención es dolarizar. Perfecto. Y si los políticos no me dejan, voy a sobrereaccionar el ajuste fiscal y voy a hacer que la política monetaria se vuelva contractiva desde un fisco con mucho superávit fiscal. Javier, ¿sabe que el otro día veía en un archivo muy, muy viejo? La verdad que no recuerdo dónde y tampoco recuerdo el año, creo que era 2016, 2017, cuando usted le hacía una entrevista. Y usted decía que en ese momento no era conveniente la dolarización. Es verdad que lo estoy hablando mucho tiempo atrás. Usted decía, no, en este momento la dolarización no es productiva para nuestro país. ¿Por qué en aquel momento, 2016, 2017, lo pongo en contexto a ver si se acuerda, no era probable la dolarización y hoy sí es probable barra favorable, hablo? ¿Qué pudo haber cambiado de aquel Milei de no en el 2016-2017 al sí en el hoy? Aprendí, hoy soy mejor economista que ayer. Perfecto. Hoy entendí que la demanda de dinero es una demanda derivada, que deriva del sendero de consumo de los individuos. Y por lo tanto, la demanda de dinero está determinada por las preferencias, la tecnología y las dotaciones de la economía, que son las que determinan el sendero de consumo, y por lo tanto, cuando lo único que puede hacer el Banco Central, dada la demanda real de dinero, es determinar el nivel de precios. En ese momento todavía creía que existía tal cosa como una política monetaria óptima. Hoy me di cuenta, evolucioné mi pensamiento. Sí, está claro. Y eso habla del crecimiento de las personas. Pero digo, me reconoce que en aquel momento usted pensaba esto que yo había leído, Javier, ¿no? Sí, y estaba equivocado. Y lo que me hizo reflexionar sobre eso fue el fracaso del Banco Central con Sturzenegger a la cabeza. Ajá. Si teniendo el mejor Banco Central de toda la historia de Argentina fracasamos, me di cuenta que no había ninguna solución que fuera viable, aún, en los parámetros neoclásicos, porque los políticos argentinos son los peores del mundo. Javier, el otro día usted tuvo una reunión con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un defensor del Banco Central porque interpreta que la intervención del Banco Central, es algo institucional, creo. En esa reunión que usted tuvo, en esa charla, no sé si habló puntualmente de su idea de que el Banco Central no exista más aquí en la Argentina, no funcione. ¿La pudo manifestar? ¿Le hicieron algún tipo de devolución? ¿Es contraproducente esta relación Fondo Monetario Javier Milei, futuro presidente, si es que lo consigue con el voto del ciudadano, a que el Banco Central no funcione en la Argentina, teniendo en cuenta que el Fondo Monetario es algo que defiende institucionalmente en todos los países del mundo, no en la Argentina, ¿no? No necesariamente el Fondo defiende eso. O sea, la política monetaria es decisión de cada país. De hecho, cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional plantea metas. Después si usted las cumple o no, es otro problema. O sea, o cómo las cumple. En ese sentido, yo le diría que, de hecho, no me manifestaron ningún considerando al respecto. Está bien. Y de hecho, en un momento cuando se estaban estudiando todos los casos de dolarización en el mundo, ¿sabe quién era el economista especialista en tema de dolarización que enviaba al Fondo Monetario Internacional a analizar los distintos casos en el mundo? ¿Quién? Un profesor argentino del SEMA, Carlos Rodríguez. Ajá. Y adivine quién es Carlos Rodríguez, el presidente del Consejo de Asesores del presidente de la Libertad Avanza, exacto. Claro. Javier, yo le tiro cortita hacia el pie. ¿Es verdad que, como dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, usted ayudó y lo que dijo en el Fondo Monetario era que era necesario esta llegada de dinero para la Argentina? A ver, vamos a presentar las dos situaciones, porque yo creo que esto es lo que ha hecho Juntos por el Cambio en esa reunión es de una gravedad institucional enorme. Esto vale la pena aclararlo. Perfecto. El Fondo Monetario Internacional, por una cuestión de protocolo y de normas, tiene que reunirse con los distintos equipos que van a tiene posibilidad de ser presidente de un país. Exactamente, o sea, es algo que lo tiene que hacer. Sí. Entonces, usted sabe que con lo que tiene que ver con el financiamiento puede haber dos tipos de financiamiento. Uno es el rollover de la deuda. Es decir, usted tiene una deuda, tiene un vencimiento y usted le puede renovar esa deuda.
Eso no es dinero fresco. Eso no es dinero fresco, eso es renovar el dinero que está prestado, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí. Argentina tiene de acá a fin de año obligaciones por 7.500 millones de dólares y el fondo le da 7.500 millones de dólares para pagar, o sea, con lo cual, o sea, no recibe ni un solo dólar fresco. Yo que dije que no hay que darle un solo dólar fresco a la Argentina porque el gobierno lo va a usar para financiar una corrida cambiaria, lo cual está mal, ¿ok? O sea, eso es una aberración. Ahora, decir que se le corte el rollover, ¿sí? Eso es de una gravedad institucional enorme, que eso es lo que pidió Juntos por el Cambio. Melconian y Laspina pidieron cortarle el rollover a la Argentina, de modo tal que o Argentina defoltea con el desastre que eso puede causar, o dejarlo a Argentina en una situación extremadamente vulnerable al borde de una crisis que, dada la situación en el mercado monetario, derivaría en una crisis. Y eso desataría una hiperinflación y llevaría a cerca del 90% de los argentinos debajo de la línea de pobreza, generando un caos social. Mire, ¿sabe qué? Yo entiendo que para los políticos ganar una elección sea importante. Sí, ¿sabe qué? Yo entiendo que para los políticos, pero ¿sabe qué? Para mí no es de cualquier modo. Es decir, usted no puede estar así pidiendo algo que hunda al 90% de los argentinos en la pobreza. Es decir, usted no puede estar apostando al caos, al que cuanto peor mejor. Eso es una locura. Querer ganar votos de esa manera, que es lo que está buscando hacer Juntos por el Cambio desde distintos lugares, no solo desde el lado de un acuerdo con el fondo, que ellos se los dieron, porque nosotros en el Congreso dijimos que no, porque implicaba un ajuste fiscal, porque implicaba tomar deuda. Ahora, cerrado el acuerdo, digamos, dinamitarle el rollover para que se genere una crisis y tener alguna ventaja electoral, a mí me parece un disparate. O sea, usted se da cuenta, ¿no?, la irresponsabilidad de Juntos por el Cambio de propinar una crisis para que, digamos, eso le permite una ventaja electoral cuando eso puede generar que haya un 90% de argentinos de pobres. ¿Sabe qué, Gabriel? Yo quiero ganar las elecciones, pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos. Después de las declaraciones, creo que en esta radio, Javier, proponiendo... Y le voy a dar un dato más. Díganlo. ¿Sabe qué? Un economista de Juntos por el Cambio, ¿sí? Llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigentes. ¿Quién fue? ¿Me puede dar el nombre? ¿Fue Melconian, alguien de eso, o prefiere no dármelo? No fue Melconian, fue alguien que ocupó la silla de ministro. Lo digo porque el que lo hizo lo sabe. Entonces que sepa que yo lo sé. O sea que con tal de conseguir un voto, que explote la Argentina. Exactamente. Entonces los economistas que andan dando vuelta por Juntos por el Cambio, justamente, no están haciendo economía, no están trabajando para la gente, están trabajando para hacer política y ganar una elección. Que quede claro, que conste esto. Javier, yo no juego sucio. Hay una frase que se ha instalado, es: si Milei gana, se va toda la mierda, no va a poder gobernar. ¿Y eso quién lo dijo también? Fíjate quién lo dijo eso. Lo dijo Juntos por el Cambio. Bien, ¿te das cuenta que están apostando al caos? Están apostando al caos, apuestan en el caos macroeconómico, apuestan en el caos social. Es decir, con lo cual lo que estamos diciendo es, se vivieron jactando de ser republicanos, defensores de la República, y criticaron, digamos, al peronismo por este tipo de cosas, y sucede que ahora lo están haciendo de manera mucho más alevosa y agresiva que lo que yo he visto en mi historia democrática. Javier, le hago la pregunta porque me parece importante esto para la gente que nos está escuchando. Si usted gana, ¿va a poder hacer lo que dice y va a poder gobernar como corresponde durante 4 años? Absolutamente, Gabriel. ¿Sabe por qué? Porque no solo que sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo, y sobre todas las cosas tengo la convicción y el coraje para hacerlo. Porque muchas veces acá lo que falta es, o no se sabe cómo,
o no se tiene el coraje. Bueno, esas 3 líneas yo las cumplo todas. ¿Va a necesitar o no el apoyo político para hacer todo esto con su coraje? Nosotros vamos a tratar de convencer al resto de las fuerzas políticas que nos acompañen en estas reformas. Y si no nos quieren acompañar, iremos por referéndum. Y si aún así, digamos, o sea, no funcionara, buscaremos otros mecanismos, ¿sí?, que puedan suplir ese acompañamiento. Ejemplo, fíjese que cuando yo le dije, mire, si a mí no me dejan dolarizar, yo lo que voy a hacer es sobrereaccionar la política fiscal. Es decir, voy a sobrereaccionar el superávit fiscal. O sea, voy a pisar mucho más el gasto público, voy a recortar más el gasto público a punto tal que la política fiscal sea un mecanismo de contracción monetaria. O sea, yo lo voy a hacer, o sea, yo estoy convencido, digo, si nosotros ganamos es porque tenemos el mandato de los argentinos para terminar con la inflación. Y eso no es negociable. O sea, yo voy a terminar mi gobierno sin inflación. O sea, dolarizando o no dolarizando, pero voy a terminar sin inflación. Es decir, yo no voy a negociar el objetivo. Javier, después que dijo en esta radio que Mauricio Macri podía ser un representante internacional, algo por el estilo, no recuerdo exactamente bien la frase, un embajador argentino en el mundo, ¿volvió a hablar con el expresidente? No he tenido la oportunidad de volver a hablar con el expresidente. ¿Cree que se puede haber enojado por esa frase o no? No lo creo, porque si eso hubiera sido así, yo no tengo dudas que me hubiera escrito, que me hubiera llamado y me hubiera dicho algo al respecto. Es decir, yo lo único que dije, lo único que hice, Gabriel, fue hacer un reconocimiento al expresidente Macri por el prestigio internacional que tiene. Yo creo que es alguien que puede llevar la bandera de Argentina y representarnos en el mundo y ser alguien que cuente digamos el país como para atraer inversiones y para que Argentina florezca. O sea, yo creo que tiene un rol que pocas personas podrían brindar en eso. Ahora, digo, después entiendo que es parte de otra fuerza, sí, la que hoy, digamos, viene tercera, y que, digo, claramente no tiene, te diría que está muy complicado para entrar en el balotaje. Y bueno, entonces, nada, está tratando de apoyar a esa fuerza. Pero me parece que justamente todos los que estén alineados con las ideas tienen que ser convocados. Nosotros, a todos los que quieran ser parte de la nueva Argentina liberal, van a ser convocados. Si Juntos por el Cambio no va al balotaje, ¿le haría un ofrecimiento o tendría una conversación oficial con Mauricio Macri para ofrecerle un cargo, un lugar, un espacio? Pero yo tengo diálogo con el expresidente Macri, además me llevo bien con él. Hay una relación de mucho respeto. ¿Pero se lo haría oficial más allá de decirlo en un medio de comunicación? ¿O ya se lo hizo oficial en algún momento? No lo hice oficial. Ajá. O sea, fue algo que a mí se me ocurrió. Perfecto. Que podría ser valioso. Alguien me preguntó, y como siempre contesto con sinceridad brutal, lo sé. Contesté con sinceridad brutal. Digo como contesto siempre, Gabriel. Está perfecto, está perfecto. Voy a ir a su sinceridad brutal y vamos a cerrar la nota relajado. ¿Se nos casa antes de las elecciones o no? No, o sea, no creo que, digamos, sea el momento para estar pensando esto. Llevamos, no sé, cerca de 50 días de noviazgo. Ajá. O sea, nos llevamos muy bien, tenemos una muy hermosa relación. Verdaderamente estoy feliz porque es una mujer deslumbrante. Es decir, hay cuestiones obvias, que es su belleza, su talento, digamos, el humor, digamos, pero además es una persona inteligente, profunda, sí, digamos, con una vida espiritual hermosa. La verdad es que yo estoy muy contento. O sea, Fátima es una mujer verdaderamente deslumbrante en todos los aspectos, pero llevamos recién 50 días casi. O sea, me parece que no hay que apresurarse. Tenemos todavía muchas cosas por vivir antes de pensar en los términos que usted me lo plantea. Con todo el respeto que usted me merece, lo noto enamorado, Milei. Lo siento enamorado.
pero créame que es una mujer deslumbrante. Claro, porque claro, digamos, o sea, uno, digamos, o sea, puede quedarse, digamos, solamente, digamos, en la belleza, digamos, superlativa de Fátima, pero además, o sea, está su talento, está el humor. ¿Sabe lo que es convivir con alguien, estar con alguien que tiene humor todo el día? Usted, o sea, perdóneme, ¿usted convive, está conviviendo con Fátima, en no? el sentido cuando de que está, de que comparte minutos. Lo que digo es que estar compartiendo momentos con alguien así, aparte de una persona de una inteligencia súper profunda, es decir, digamos, con una mente muy analítica, muy punzante, es decir, los diálogos tienen una calidad pero superlativa. Entonces, cuando uno encuentra a una persona de esas características, ¿cómo quiere estar? Fascinado. No digo, o sea, yo creo que si no estuviera fascinado sería para llenarme el traste a patadas. ¿Qué quiere que le diga? Claro, o sea. Javier, siempre es un placer escucharlo y gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Mitre. Sabe de mi respeto.